No son, puedo graficar contra el tiempo, ya lo hicimos. ¿Y cómo se va a ver el PIB contra el tiempo? Pues así, no estacionario. ¿Y cómo se va a ver esta variable contra el tiempo? Así, no estacionario. Típicamente nos dice Cliff Granger, es decir, variables con una tendencia. Después vamos a hablar que es una tendencia estocástica, no determinística. Tendencia estadística. Entonces, hablando de consumo-ingreso, bueno, este es el ingreso, el PIB de la economía mexicana trimestral, muchos años, y este es el consumo privado de la economía mexicana, según cuentas nacionales, trimestral, a precios constantes. También va para arriba. ¿Alguien utilizó alguna de esas variables en su ejercicio? ¿Alguien? El consumo privado, el PIB de la economía mexicana, ¿alguien lo bajó? Yo usé el PIB. El PIB. Y así se ve su gráfica, ¿verdad? Sí. Así se ve su gráfica. ¿Alguien más utilizó el PIB? ¿Y así se ve su gráfica? Sí, ¿verdad? ¿Y el consumo privado? ¿Alguien lo jaló? Bueno, también se ve así. Se asume que es así. De manera no estacionaria. ¿De acuerdo? Pero no quiero las gráficas contra el tiempo, sino de dispersión. Y entonces si tengo, digamos, 100 observaciones, 100 puntos, más o menos, 120, tenemos datos desde el 80 para acá, datos trimestrales. Aquí voy a tener, ¿cómo va a ser esa nube de puntos? Algo así. Tengo tantos puntos como test, como datos disponibles. Y cada punto es una coordenada. Es el valor que toma en un T el consumo privado y el valor que toma el ingreso en ese mismo T. ¿Qué sugiere esa gráfica de puntos? ¿Que hay una asociación lineal? ¿O algo así? Este es el modelo clásico de regresión lineal. Entonces, ¿cómo voy a tratar de ajustar estos datos? Con una recta, no con una curva. Fíjese, estos son los datos que me provee el sistema de cuentas nacionales. Y igual alguien puede decir, esto no es lineal. O sea, la mejor manera de describirlo es algo así, ¿saben? Pero yo voy a utilizar un modelo teórico que es lineal. Entonces, otra vez, fíjense, le estoy poniendo a esos datos mi modelo clásico de regresión lineal. Y digo, esa recta representa bien esos datos. Es un buen resumen de esos datos. ¿Qué quiere decir resumen? Lo vamos a ir pensando. ¿De acuerdo? Estimo, aplico los mínimos cuadrados ordinarios. Lo vamos a hacer pronto. Tenemos que ir pensando la computadora y el software, ¿vale? Esta es la ordenada al origen de esa recta de regresión, que en economía se llama consumo autónomo. Aquí lo voy a poner como econometrista. Es el alfa cero gorro, el estimado. Y esto tiene una pendiente, que es el alfa 1 gorro estimado, la propensión marginal a consumir estimada. ¿Va? Fíjense, si yo utilizo la parte sistemática, tengo el alfa 0 gorro más el alfa 1 gorro, ya los estimé, y tengo datos de la economía mexicana, del PIB, perdón, en esta especificación general, la XT. Es decir, a cada T de ingreso, de PIB, vía ingresos trimestral del 80 para acá de la economía mexicana, lo voy a multiplicar por la propensión obtenida, alrededor de 0.7, más el consumo autónomo que haya salido, algo con muchos ceros. ¿Qué obtengo? El YT gorro es el valor estimado, pronosticado, se dice, de YT. Este es el dato que me reportan las cuentas nacionales. Este es otro que obtuve utilizando no a YT, sino al dato de XT multiplicado por el alfa 1 gorro más el alfa 0 gorro. ¿De acuerdo? Les decía, voy a aplicar ahora un zoom de esto. ¿Ya tienen esto en su cuaderno? No.
porque voy a aplicar un zoom. Es un zoom a un puntito. Eso es una coordenada. Ya sabemos que es el consumo privado en un T y el ingreso en el mismo T. ¿Vamos bien? Son gráficas de dispersión que ya les pedí y por eso pedí que lo hicieran, para sentirnos cómodos con esto. ¿De acuerdo? Si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Si no, esto es teoría y estamos hechos a la cultura de la imagen. Nos cuesta trabajo ver las cosas abstractamente. Entonces, otra vez, ese es un punto, una coordenada que me da el consumo privado en un T y el ingreso en el mismo T. ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo aquí? Tengo un YT en un T determinado. Y esta es la coordenada. CT, YT. ¿Vale? ¿Pero qué tengo aquí? Un YT, es el mismo YT. Esto también es una coordenada. ¿Están de acuerdo? Y que también es un valor de CT y del YT, pero definamos esta coordenada. Esta coordenada también es el mismo YT, es este mismo YT. ¿Pero qué coordenada de CT? CT gorro. CT gorro. Fíjense que no es el CT de cuentas nacionales, sino es el CT estimado con esta regla. Es la variable que utilizo para explicar multiplicado por su parámetro en cuestión estimado más el valor de esta ordenada y me da este CT gorro. O sea, en la expresión general, el YT gorro. Voy a mover esto para ser compatible. ¿Vale? ¿De qué estás hablando, Carlos? Otra vez. Estamos explorando la hipótesis keynesiana que se conoce de consumo absoluto. Y me dice que el consumo depende de un alfa 0, de un alfa 1, YT más UT. Estimé, es decir, obtuve estadísticamente estos parámetros y ya sé que por definición esto espero que sea positivo en millones de pesos, en volumen, y esto es la propensión marginal a consumir. Es un número que está entre 0 y 1. Y este es el PIB de México. Ahora, si multiplico el alfa 0 gorro obtenido más el alfa 1 gorro por cada dato del PIB cada trimestre, obtengo, no el YT, ¿verdad? El CT, pero es el estimado, el gorro, utilizando estas estimaciones. Puesto gráficamente, es este CT, pero este es el CT, el que me reporta el INEGI, y este es el CT estimado, pronosticado por el modelo econométrico estimado. Profesor. Espérate. Sigo con el zoom. Aquí hay una distancia entre este CT y este CT gorro, el que me reporta el INEGI
y el estimado por el modelo, dado el mismo YT. Esta distancia es el UT gorro. El error residual, mejor dicho, innovación o perturbación. ¿De acuerdo? Raúl, me respondes ahorita esto. Si yo sumo alfa 0 gorro más alfa 1 gorro YT más UT gorro, ¿qué obtengo? Todos piénsenlo, Raúl. Perdón, Alejandro. Perdón. Todos piénsenlo. Sumé alfa 0 más alfa 1 gorro YT. Ya sabemos que esto es el CT gorro. Y si al CT gorro le sumo el UT gorro, ¿qué obtengo? El dato que me reporta el INEGI, la endógena. Claro, sí. O sea, a producto de gallina. Claro, ¿de acuerdo? Qué autocensura de mi parte, ¿verdad? Perdón. ¿Puedo decir mala palabra? Para enfatizar, todos deben decir, sí, Carlos, a huevo. Hicimos un zoom, porque hay errores positivos, CT menos CT gorro, y va a haber errores negativos. Voy a incluir otro punto en el zoom. Este punto, por ejemplo. Este punto de nuevo es otro YT, otro, ¿verdad? Y lo pongo con otros colores, ¿de acuerdo? Eso es otro punto, otra coordenada, y ya sabemos que es un consumo según la base de datos y el ingreso en ese mismo T, que es otro T. Esto tiene un YT de referencia. Y el estimado, este otro punto también, ¿quién me dicta qué coordenada es? Ya no es este punto, sino es este punto, ¿verdad? ¿Quién me dicta ese punto que está sobre la recta? Este punto estaba sobre la recta. Este punto está sobre la recta. Entonces, ¿sus coordenadas cuáles son? CT gorro. CT gorro, YT. ¿De acuerdo? Es decir, los puntos que están sobre la recta son las coordenadas del CT gorro, el definido por la recta de regresión. Son los que están sobre la recta de regresión, la recta de regresión estimada. Y entonces, por definición, cada punto está definido por una ordenada, la pendiente y la explicativa. Pero en este caso, la distancia entre el CT que tenemos de la base de datos y el CT gorro estimado cuesta trabajo, es capacidad de abstracción. Es que, profe, tengo una duda. ¿Por qué de ahí del punto no atravesó la recta así y también hubiera pasado por el primer punto? No, mira, esto aquí está también proyectado. En este caso, este es el eje del consumo privado, según las cuentas nacionales de México. De 0 en millones de pesos en volumen para arriba. Y ya analizamos esta coordenada, ahorita estamos analizando esta coordenada. Y este es el CT que me reporta el INEGI. Y este es el ingreso, dado este consumo, nuestra hipótesis, dado este ingreso, tenemos este consumo. Esa es la hipótesis que estamos planteando.
¿Y cuánto exactamente? Pues tiene que ver con la ordenada y la pendiente. El alfa 0 gorro y el alfa 1 gorro. Pero Otra vez. también pasa por la recta. Ahí hay otro punto. A ver, pasa para acá porque no te entendemos. O alguien entendió. Pasa también por la Es recta. que creo que está olvidando Es el punto que- macro. Bueno, es que por ejemplo aquí tendría otro punto, ¿no? Aquí tendría otro punto porque pasaría justamente como este. Se supone que este punto pasa aquí y aquí es donde se hizo Gorro. gorro. Sí. Entonces pasaría No, por acá. no, yo puse este punto. Pero, ¿sabes? Puedo analizar este punto. Siéntate. Otra vez, ese es un zoom. Yo agarré a capricho una coordenada por encima de mi recta estimada y otro punto por debajo de mi recta estimada. ¿Para qué? Para proyectar esos puntos, es lo que estoy diciendo matemáticamente. Puedo proyectar este punto sobre esta recta y este punto sobre esta recta. ¿Cómo le hago? Utilizando el alfa 0 gorro y el alfa 1 gorro dado el YT. Así proyecté. De hecho, estoy haciendo esa proyección. Luego hablamos si son proyecciones ortogonales o no. ¿De acuerdo? Es interesante. Pero estoy proyectando. Otra vez, ¿qué estoy haciendo? Remapeando. Yo tenía estos datos de consumo privado y de ingreso. Y dado mi recta de regresión, ¿y qué es una recta? ¿Qué define una recta? Ordenada y pendiente, gorros, proyecté esta misma información, pero sobre la recta. Y es a la que le llamo CT gorro. Y puedo tener una coordenada de datos de las cuentas nacionales por debajo de la recta. Sí, claro. Hay puntos por encima y puntos por debajo de la recta. Ya les dije que es una gráfica de dispersión. Lo siguiente es imaginar que sobre esa gráfica de dispersión trazan una recta de regresión. Y esa recta de regresión tiene esta propiedad. Es una propiedad aritmética, se dice. Pasa por en medio de los puntos, de las coordenadas. Hay coordenadas por encima, coordenadas por debajo. ¿De acuerdo? Y voy a tocar un tercer punto. ¿Qué tal si esta es la coordenada de datos observados? Es decir, aquí ya tengo este YT y tengo este CT. ¿Puede ser el caso? Sí. Ya quedamos que la distancia entre el CT y el CT gorro es el UT gorro. ¿De acuerdo? La distancia entre el CT y el CT gorro es el UT gorro. La distancia entre el CT y el CT gorro es el UT gorro. Aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo. Y aquí tengo una coincidencia estadística. Esta es la coordenada, es decir, el YT gorro de cuentas nacionales y el CT gorro de cuentas nacionales. ¿Qué implica este punto? Que es un presupuesto punto. No, ¿No? Que el coeficiente es igual al No. para. no se vayan a la cocina. Lo primero, lo más simple, pero usted lo Que no hay errores. que el error, aquí estamos analizando error por error, que el error, que el UT gorro, ¿hay distancia entre el CT y el CT gorro? No, es decir, es un cero, ¿verdad? O sea, este punto, y por eso dije que es una coincidencia, porque claro que se pueden dar, que haya coordenadas que están sobre la recta de reversión. ¿Puede ocurrir? Claro que sí, pero son coincidencias, porque en ese caso los UT gorros son cero. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Va a ser una coincidencia estadística, se dice. ¿De acuerdo? Porque típicamente tenemos errores positivos y negativos. Y ya sabemos que los errores están en la unidad de medida de la variable de este lado. En este caso, pesos, millones de pesos a precios constantes. Regresamos. Supuesto cero del modelo clásico de regresión lineal. ¿Cuál es? Espérame. Supuesto cero.
No veas tu cuaderno. Otra vez, no quiero la respuesta correcta. Quiero ponerte a pensar. No me digas así, no te cubras. ¿Qué tal si no me entendiste y dices que yo dije? ¿Ya viste la trampa? ¿Qué te pasa? Supuesto cero. Habla fuerte. Especificar el por qué no Sí, pero lo tienes que hacer un poquito mejor, Jimena. El supuesto cero dice que mi teoría es la verdadera. ¿Cuál es una teoría verdadera? ¿Cuál es el conocimiento verdadero? El que explica, el que describe y explica al objeto de estudio. ¿Verdad? Genuinamente, verdaderamente, no falsamente. Supuesto cero. A ver, ¿ustedes creen que solamente el consumo, el ingreso determina el consumo? No. Aquí hay un problema de especificación. Porque también sabemos, por ejemplo, visiblemente, que hay otra variable, la riqueza. ¿Qué es la riqueza? No el ingreso corriente, sino el acumulado. Con otras palabras, lo que gasta un rico y un súper rico, tiene que ver con su ingreso, sí, pero que también con el chingo de dólares, millones de dólares que tienen sus cuentas, en sus empresas, en sus autos, en sus casas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La riqueza es el otro acervo clave de una economía. Un acervo es el capital. El otro acervo típico, clásico, relevante, se llama wealth, riqueza. Ese está en manos de los hogares. Tiene que ver con el ingreso no gastado y que te va dando rendimiento. Y entonces, la riqueza de Slim no es el ingreso corriente de Slim, sino la riqueza de Slim y de los grandes otros súper ricos del mundo tiene que ver con todos los activos que tienen, de los cuales son dueños. Eso se llama riqueza. Entonces, ya sabemos que aún la riqueza de los súper ricos, pero también de muchas otras personas, no solamente tiene que ver su gasto corriente con su ingreso corriente, sino también con su riqueza, con ese súper guardadito. ¿Están de acuerdo? ¿Les hace sentido? Entonces, evidentemente aquí hay un problema de especificación, pero yo soy bien, ¿puedo decir malas palabras? Pinche keynesiano, post-keynesiano. ¿Verdad? Y entonces especifico así, porque yo creo que esa teoría es verdadera. Evidentemente ya no importa todo lo demás que haga, lo voy a hacer. Y mis estadísticos van a salir unos bien, unos mal, estadísticamente hablando. Pero el problema de fondo es la teoría que inspiró esto. La discusión entonces está en las teorías. Esto es un ejercicio empírico, ¿verdad? Por eso esto nos sirve para demostrar. Ya les dije que hay unos tantos profesores, sobre todo uno que enseña econometría, muy famoso, que dice que con esto demuestra la validez de las teorías económicas. No por obtener buenos estadísticos, eso implica que tu teoría es verdadera. No, esa discusión no es empírica, sino está en el terreno de la construcción de las teorías económicas. Otra vez, tengo errores positivos, errores negativos. En algunos test puedo tener errores iguales a cero, ¿verdad? Entonces, supuesto cero. Este es el modelo verdadero. Es un supuesto. Supuesto cero. Este es el modelo verdadero. Tenemos que explicitarlo. Supuesto 1. Valor esperado de los errores es igual a cero. Porque miren, ¿qué pasó con azul? Con azul puse el consumo menos el consumo estimado y mi error fue positivo. Mi UT, eso es igual a mi UT, ¿están de acuerdo? Y eso es positivo. Luego puse el caso rojo. En el caso rojo tengo CT menos CT burro, que es igual al UT burro. Y en ese caso el error es negativo, ¿verdad? Y el caso verde, en el cual
CT menos CT gorro, eso es igual al UT gorro, y eso fue, por coincidencia estadística, igual a 0. La afirmación, el primer supuesto me dice que el promedio de todos esos residuales estimados es 0, que el valor esperado de UT es igual a 0. Es el modelo poblacional, este es el, cómo utilicé el modelo poblacional con estos datos, ya es el modelo no poblacional, el muestral, ¿de acuerdo? Con esos datos. Y llegué a esos resultados, a ese alfa 0 gorro, ese alfa 1 gorro, y implico entonces el trazado de esta recta de regresión, definida por una ordenada, por una pendiente, y puedo tener errores positivos, negativos o 0. ¿Cómo llamamos a la primera situación? El CT menos el CT gorro es un número positivo. En este caso el modelo que también lo hizo. No es que también. Se puede decir así. ¿Qué resultado arrojó? Este es mayor que este. De manera que el modelo subestimó. ¿Verdad? Esto implica una subestimación. ¿Están de acuerdo? Subestimé. En el caso rojo, el valor reportado por el INEGI es menor que el valor calculado por el modelo, estimado, ajustado, pronosticado. Tiene todas estas etiquetas. Y el UT gorro salió negativo, de manera que en este caso sobreestimé. Sobreestimación, subestimación, y en el otro caso justoestimé. Así se dice, ¿verdad? Tenemos 10 minutos. Cierro con esta idea, otra vez. Los UT gorro, el primer supuesto del modelo clásico de regresión lineal. Modelo 0, este es el modelo verdadero. Lo doy por bueno. Y me puedo equivocar. A ver, esto es ciencia. Y entonces tengo que reconocer que mi conocimiento tiene ciertas fronteras, ¿verdad? Y puedo ser verdadero y después se descubre que es falso, por ejemplo, ¿verdad? En las ciencias ha pasado mucho esto en la historia. Entonces, supuesto 0, conozco el modelo verdadero. Supuesto 1, valor esperado de los UT gorros igual a 0. Esa es la afirmación teórica. Yo tengo mis UT gorro, les saco la media y veo si la media es igual a 0 o el promedio o es distinto de 0. Primer supuesto. ¿Y hace sentido este supuesto? Ahora ya lo entendimos, ya lo describí. Lo siguiente es rápido pensar. ¿Y tiene sentido que esta afirmación, la introducción de este supuesto, que el valor esperado de los errores es igual a 0? La respuesta en su cabeza tiene que decir que sí, porque hay errores por encima, por debajo o 0. Unos implican sobreestimación, otros implican subestimación, unos poquitos justoestimación. En promedio, esto tiene que ser igual a 0, porque si no me estarías equivocando en algún sentido. O subestimé de más o sobreestimé de más. Les tiene que hacer sentido. Así como hace rato decir, sí, claro, Carlos. ¿De acuerdo? Piénsenlo. Comentarios, dudas, sugerencias, críticas. Vas. Es que, o sea, no es como analizar datos de una normal o así, pero fíjate que si otra la vez suma de todos los errores también tendría que ser 0, ¿no? Fíjate otra vez, tenemos esta confusión porque ya hablamos de la normal y por eso hablé de la simetría y la kurtosis en términos estadísticos, y una normal no está definida por el valor de la media ni por la varianza. La normal, la distribución normal está definida por la simetría y la kurtosis, pero se nos cruzan los cables. Aquí tengo simplemente, lo vuelvo a decir,
Les pedí una gráfica de dispersión. ¿Cuántos puntos? 100, porque tengo 100 T's. Mi recta de regresión me va a salir mal, pero la intento hacer. ¿Por qué me salió mal? Porque tendré que estar en medio de esto. Esa es la propiedad de esa recta. Minimiza los errores. Es la propiedad de la recta, por eso utilizamos este método de estimación, luego lo vamos a ver. Porque nadie puede trazar otra recta mejor que esa. ¿Y cómo definimos aquí mejor? Que pasa por el medio de todos los puntos, las coordenadas, implicando que la sumatoria de los UT es igual a 0. Implicando que la sumatoria de los UT gordo es una propiedad aritmética de cómo estimé esta recta. Es decir, ¿cómo estimé? ¿Qué implica? Estimé dónde la tracé, porque una recta está definida por una ordenada y una pendiente, en este caso por 2 parámetros. ¿De acuerdo? Ahí va. ¿Listos? Chicos, chicas, muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Ay, qué deseo, híjole. Nos hubiera tomado a todos. Muchas gracias. Alguien